¿El regreso de Nobara es un error de Gege? No, no es un error, al menos en mi opinión. El regreso de Kugisaki ha creado muchas dudas en el fandom, que espero poder responder en este video no planeado, pero creo muy necesario. No se olviden de regalarme su like, suscripción para unirte a esta familia de los hentai lovers y un comentario para saber tu opinión. Eso me motiva como no tienen idea. Sin más que agregar, comencemos respondiendo las principales dudas del regreso de Nobara. ¿Voto tu impuesto de Nobara sin sentido? El dedo objeto maldito de Sukuna se sabía desde hace mucho por parte de Goyo y ahora Gakuganji que puede soportar ataques destructivos de conjuros y físicos. Gakuganji por ello se pregunta si la técnica de Nobara podrá penetrar el dedo, debido a que la técnica resonancia para que surta efecto debe de penetrar al objetivo con un clavo. Utaime nos dice que sí, por medio de un voto autoimpuesto. ¿Cuál fue el pago y la ganancia? El pago, de tener la finalidad de intentar destruir o hacerle daño al objeto maldito. Se sobreentiende que el dedo debe de quedar intacto pase lo que pase después de usar la resonancia por medio del pacto. Por ejemplo, este pago no tendría sentido con una técnica como el púrpura, porque el único objetivo del púrpura es destruir el objetivo. Entonces, si le quitas por medio de un voto vinculante la finalidad de destruir su objetivo, pues el púrpura sería inútil. En cambio, con la técnica de resonancia es diferente, porque con este poder la usuaria, su principal objetivo no es hacerle daño al objetivo inicial de la técnica, en este caso el dedo, sino al que tiene el vínculo con este objetivo inicial, o sea Sukuna. Entonces, esa es la ventaja que tiene la técnica de Nobara usando un voto vinculante, que como pago da el detener el objetivo de hacerle daño destructivo al objetivo principal, a diferencia de una técnica destructiva como el púrpura, que su utilidad es destruir el objetivo principal. Bueno, explicado lo anterior, ¿cuál fue la ganancia? Ganancia, que la técnica pueda penetrar y o atravesar el dedo para activar su efecto. Es más que evidente que para que la técnica pueda funcionar debe de atravesar el dedo, en el caso de resonancia con un clavo, y justamente el pago anterior explicado fue con la finalidad de que la técnica funcione, o sea, el clavo gracias al pago puede atravesar al dedo. Muchos dicen que no tiene sentido dar a cambio el de tener la finalidad de destruir algo que en principio es indestructible, cuando justo esa es la gracia de este voto vinculante. Pongámoslo más sencillo. Hay un objeto indestructible que no puede ser atravesado. Por otro lado, hay una técnica que tiene dos finalidades. Una, destruir y o hacer daño al objetivo inicial, y otra del efecto de la técnica que busca dañar al sujeto vinculado al objeto inicial. Pero esta técnica requiere atravesar el objeto indestructible para que surta efecto. Entonces, para que la técnica solo atraviese el objeto indestructible y surta efecto, se da a cambio el quitar una de las finalidades, en este caso la de destruir y o dañar el objetivo inicial, para que solo funcione el efecto de la técnica con el sujeto vinculado al objetivo inicial. Este pago no funcionaría con técnicas como el púrpura, fuga, etc., porque solo tienen una finalidad, la de destruir. En conclusión, la equivalencia es aceptable, porque el dedo seguiría intacto, ya que a pesar de que el clavo lo atravesó, la finalidad no era hacerle daño físico o de conjuro al dedo con el objetivo de destruirlo, sino penetrarlo necesariamente para que se active el efecto de la resonancia. Diego, ¿eso quiere decir que un voto vinculante puede cambiar la naturaleza de las cosas, en este caso un dedo indestructible o un clavo solo para que se cumpla el pacto? Sí, y eso se demostró, con por ejemplo Sukuna y su voto autoimpuesto de Camino Fuga. En este voto autoimpuesto, Sukuna puede convertir o cambiar la naturaleza del polvo creado por la destrucción de sus cortes en sustancia termobárica para mejorar su técnica ígnea. Espero se haya entendido, porque de mejor manera no puedo explicarlo. Vamos con la siguiente duda.
Ya se había dicho en el pasado que Nobara había muerto. Falso, nunca durante el manga se dijo de manera expresa de que Nobara había muerto. Pero Diego, ¿y qué pasa con ese panel donde vemos a varios muertos? Bueno, ese panel, si bien es cierto, muestra varios personajes fallecidos, se supone que son personajes que tuvieron un vínculo con Itadori. Higuruma es un personaje que se supone está muerto, pero no apareció en ese panel. Y también tiene un vínculo con Itadori. Entonces, podemos entender que ese panel no confirma nada. Pueda hasta incluso que Higuruma esté vivo. Nita en el pasado le dijo a Yuji que posiblemente Nobara esté viva, pero recalcó que no se haga ilusiones, porque las posibilidades eran muy bajas. Ojo con que nunca se confirmó su muerte, eso le da carta libre a Gege para traerla cuando se le dé la gana. Ok Diego, pero no tiene sentido que ella no haya participado antes ayudando al plan de la espada del verdugo, a Goyo, a Yuta con Yuji y Rika, etc. ¿Por qué justo al final? En el mismo capítulo en el que regresa, Utaime dice que no tiene ni 30 minutos de haber despertado. Eso quiere decir que ella se despertó probablemente con muchas preguntas. Se puso su uniforme junto con el parche, cogió su martillo y clavos, preguntó cuál es el plan y para qué sería útil. Tuvo que pensar cuál sería el voto autoimpuesto para afectar con su técnica al dedo en menos de 30 minutos. Lo que quiere decir que ella no pudo ser parte o incluida en los planes anteriores. Tal como dijo Goyo, fue una apuesta lo del dedo. Ok Diego, pero ¿no te parece una conveniencia muy grande que justo se despierte en un punto clave de la historia? Pues la verdad que sí, ¿para qué mentir? Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Tanto el bando del bien como el del mal han tenido conveniencias. Es lo más normal en una historia. Pero esta conveniencia no es una que recién le haya nacido a Gege. Tiene tiempo de planeamiento. ¿Qué me hace pensar esto? Yuta es el que me hace pensar esto. Yuta se merece un video entero dedicado. Lo de Okotsu es algo increíble, poco apreciado por el fandom. Este man, ya desde el capítulo 250-251, que en nuestra realidad son meses de diferencia hasta el capítulo 267, nos dio en ese entonces el primer indicio de la introducción de Nobara, engañando no solo a Sukuna, sino al lector de que el cortar que usó contra el rey de las maldiciones no fue uno obtenido del dedo de Sukuna, sino de Itadori. Algunos nos preguntábamos por qué Yuta usó cortar contra Sukuna, sabiendo que no le haría un daño considerable. O sea, literal lo usó por usar, como para mostrarle a Sukuna, mira, por si acaso tengo tu técnica copiada, XD. Cuando ahora sabemos que lo usó para despistar a Sukuna, dándole sentido a por qué Yuta usó el cortar contra el rey de las maldiciones en ese entonces de una manera tan random. Entonces, a pesar de que es una conveniencia, no le quita el mérito a Gege de que ya tenía planeado el regreso de Kugisaki Nobara hace ya tiempo. Ya Diego, pero Gege la mantuvo muerta casi 3 a 4 años. Este error de perspectiva temporal lo comete literal el 90% del fandom. Es lo mismo que con la batalla contra Sukuna. Muchos se quejan de que esta batalla final está durando mucho tiempo porque en nuestra realidad ya va más de un año. Sin embargo, incluso desde el inicio de la batalla de Goyo versus Sukuna hasta ahora que regresó Nobara no ha pasado ni un solo día completo. Nobara no tiene en coma 3 a 4 años. Habrán pasado unos cuantos meses desde que estuvo grave hasta que despertó. Es un error de perspectiva temporal del lector el creer que ha estado en coma tanto tiempo, Dios mío. Ok Diego, pero es un fanservice y ahora se volvió en Disney Kaisen. No tiene sentido el llamarle fanservice a una situación que está perfectamente justificada. Como dije anteriormente, nunca se confirmó su muerte. Si fuera un fanservice la hubiese traído antes, pero Gege esperó el momento perfecto para traer
traerla de vuelta, usando su técnica para afectar el dedo de Sukuna, en una situación semi-planificada por Yuta y Goyo, basándose en una apuesta de a todo o nada. Esto incluso tiene tanta lógica que se había predicho en algunas teorías del fandom. Tampoco tiene sentido el llamarle Disney Kaisen solo por el regreso justificado de un personaje que nunca había muerto, cuando por el otro lado sabemos que Gege es un autor que no tiene miedo en matar hechiceros amados por el fandom. Pongamos de ejemplo a Goyo, que es el personaje más amado del fandom de Jujutsu Kaisen y con diferencia. Gege sabía que al deshacerse de Goyo le caerían fans tóxicos. Y no es que solo lo mató, lo partió a la mitad y fuera de cámaras. A Nanami lo quemó por la mitad y lo hizo explotar. A Choso lo quemó vivo. A Yuki la partió a la mitad. A Kashimo lo hizo cubitos. Etcétera, etcétera, etcétera. Como dije, no tiene sentido llamarle Disney Kaisen a una serie solo por el regreso justificado de un personaje que nunca había muerto. Y bueno, el comparar el regreso de Bakugo con el regreso de Nobara es la meca de la irreverencia. Si me apresuras, hay algo que más que una conveniencia es una coincidencia muy XD, que justo en el momento que Sukuna le rompe el guantelete a Itadori y se percata de que lo habían engañado, es que Nobara al poco tiempo utiliza su técnica de resonancia y evita que Sukuna expanda su dominio. Es como que demasiada suerte para Itadori, ¿no creen? Y la verdad que sí, pero esa suerte resulta ser muy curiosa, ya que en este mismo capítulo, el 267, Goyo hace mención sobre Hakari y la suerte, siendo todo este último recurso de usar la técnica de Nobara en el dedo de Sukuna como una apuesta al destino. Interesante, ¿verdad? Como podrán ver, al menos mi persona no encuentra un argumento sólido para criticar el regreso de Nobara. Hasta aquí mi aporte. Nos vemos en un próximo video, mis hentai lovers. No se olviden de apoyarme con su like, suscripción y comentario, que me motiva como no tienen idea. Los amo, pero eso ya lo saben. Bye.